subo. Bueno, vamos a dar comienzo al módulo 6, a la clase 21 de la Diplomatura Universitaria en Enfermería en Relaciones con los Aspectos Legales y Forenses. Como les mencionaba a los primeros que ingresaron al Zoom, busquen en el módulo 6 el material que tienen acá, que son cinco presentaciones, dos en Word, otras dos en PowerPoint y un video en donde la idea de hoy es poder introducirnos en el capítulo 5 y si logramos con tiempo, que creo que sí, porque es muy corto, digamos, la limitación y la profundidad que le damos es para que nosotros tengamos una noción sobre estos grandes temas, no es que vamos a entrar en lo profundo de la cuestión, porque eso le compete a otros profesionales, más que nada, pero sí que nosotros cuando podamos opinar tengamos una noción de lo que estamos diciendo y lo que estamos encuadrando, y si tenemos tiempo nos vamos a meter, que es casi seguro que sí, en el capítulo 6. Quiere decir que hoy si podemos hacemos el combo de capítulo 5 y capítulo 6. En esta cuestión particular de lo que hoy nosotros vamos a ver, voy a dejar de compartir para compartir la presentación desde mi computadora, así ustedes la pueden ver mejor, ¿sí? Voy a poner acá, que es esta. Ustedes están viendo, a ver, por el momento todavía no, ya la van a ver, espérenme un cachito porque yo lo tengo que dejar programado, abierto, quiero decir. Ustedes están viendo ahora una presentación que dice capítulo 5, la responsabilidad desde la óptica de la actividad de enfermería y de los médicos. ¿Sí? Tema que de alguna manera ya lo hemos tocado en, en varias oportunidades en lo que hemos recorrido en el capítulo 5. Ahora, después de todo lo que hemos visto hasta este momento, cuando ustedes escuchan la palabra obligación, ¿a qué les remite? Cualquiera puede abrir el micrófono y opinar. Cuando escuchan cuando nosotros A en lo que nuestra estamos función como a lo que se espera de enfermería. bien, me gustó. Es una definición casera, pero sí tiene que ver con lo que se espera o a lo que yo me comprometo. ¿Sí? Lo que yo asumo responsablemente a cumplir en un determinado contexto, en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, obligación nos deja claro. ¿Quién puede recordar qué era cuando nos referíamos a un hecho o a un acto de enfermería? Cualquiera, denle. Si nos equivocamos, buscamos la Actos, respuesta. las Ah, acciones, lo que hacemos. perfecto, quiere decir que hecho o acto tiene que ver con eso que nosotros hacemos, que de alguna manera le damos, ¿cómo digamos, sería la representación de esa obligación concretada en un acto o en un hecho, ¿sí? Sería la Quiere decir que, prestación. no, ahí vamos, tercer palabrita. ¿En qué quedamos con? Porque es cierto, para nosotros utilizar en nuestra jerga prestación, en muchos libros aparece que está muy pegadita a lo que es un hecho y un acto. Pero desde el punto de vista legal, cuando se habla de la prestación esperada que dijimos, que puede ser a veces un acto o un hecho o un conjunto de actos y hechos, ¿en qué quedamos que era la prestación? Ese profesional hace una buena prestación. ¿A qué se está refiriendo? A Es la un conjunto de actos.
Está bien, sí, pero puede ser un conjunto o puede ser uno. Pero ¿a qué se refiere de vos como profesional? ¿A tu qué? Que, La digamos, conducta, exactamente, a la conducta. Cuando nosotros nos referimos que ese profesional no tuvo una conducta adecuada, está haciendo mención a esa prestación que él realiza en su globalidad. ¿Entienden esto? Bien, ahora vamos y quiero que lo subrayen y lo tengan en algún lugarcito, porque es una palabra que la venimos usando de por lo menos hace una unidad entera, en la 5, es lo que tienen ustedes en el título ahí. ¿Qué es lo que entienden cuando dicen responsabilidad en las cuestiones que estamos mencionando nosotros, en las cuestiones legales? Cuando se habla de la responsabilidad, ¿qué, digamos, qué dijimos que tienen que comprender ustedes cuando se habla de la responsabilidad de un profesional? Y en la responsabilidad ya te involucraste, ya estás, ya te Muy involucraste en bien. el acto. ¿Y qué pasó para que se hable de que te están imputando una responsabilidad? Y estoy en ese caso, en lo que pasó, estoy involucrada. Sí, hay una palabrita que nos está faltando que es de 4 letras, que comienza con D y tiene una ñ. Daño, claro. Daño, exactamente. Cuando Daño. nosotros en cuestiones legales se utiliza la palabra responsabilidad, es porque surgió un daño. Entonces, levante la mano quien dañó. ¿Está claro? Entonces, el título de esto que ustedes tienen en este capítulo por delante tiene que ver justamente con esa situación. La responsabilidad, ¿sí? Desde nuestra disciplina y de la disciplina del médico con respecto a un daño ocasionado. ¿Está claro entonces? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque muchas veces Sí. nosotros podemos tomar el concepto de responsabilidad con decir, ay, qué responsable que es, qué bueno, qué cumplidor, que siempre llega temprano. No, 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 no. Cuando estamos viendo alguna situación de tener que dar un informe y les preguntan sobre la responsabilidad de la persona sobre la cuestión es porque hay un daño. Entonces, el que va a decir sobre esa situación, en cuanto a esa responsabilidad, en cuanto a su magnitud y en cuanto a la forma de tener que repararlo y todo lo demás, va a ser el juez. Pero lo interesante de este capítulo es que nosotros podemos opinar como peritos, como expertos, que tenemos la pertinencia de la disciplina, la pericia de la disciplina, podemos ver de alguna manera esta cuestión en relación a cómo entendemos el proceso, si cabe o no le cabe a alguien responsabilidad sobre esa situación dañosa. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Vamos bien? Entonces, responsabilidad, de alguna manera, entre comillas, pongan esto, entre comillas, cuando te hablan de responsabilidad, te están hablando de que hubo un daño. En este caso puntual, si yo le estoy mencionando que hay 2 disciplinas, pueden haber más disciplinas, ¿eh? Nosotros con las parteras, nosotros con los psicólogos, nosotros con los nutricionistas, entre todos el equipo de salud, tenemos una responsabilidad que de alguna manera se puede interpretar como colectiva, ¿sí? En cuanto a algo que es fundamental, porque esto es lo que surge permanentemente en todos los fallos. Vieron que los fallos, de alguna manera, van generando una acumulación de fallos, que eso es lo que va dando, de alguna manera, lo que se considera un lineamiento doctrinario con respecto a que se va evaluando determinadas situaciones, va teniendo una orientación
en cuanto a cómo se va resolviendo. Y esa mirada que va marcando tanto la doctrina, ¿sí? Que es la que va dando ese marco, se podría hacer marco teórico, en el cual muchas veces los jueces van a leerlo para fundamentar por qué deciden que fulano es responsable o por qué son todos responsables en una determinada situación. Todo fallo tiene que tener una sustentación doctrinaria, ¿no? En algo se tiene que basar, no es simplemente a ojo o según el sentido común del juez, no. El juez tiene que basarse en las leyes, en primer lugar, si hubo algún tipo de ilícito o lícito y si esas situaciones generaron algún tipo de acto dañoso o de situación en donde alguien está perjudicado. Lo importante de todo esto con respecto a esto que estamos viendo en el capítulo 5 en relación con las responsabilidades de una óptica de la actividad que tenemos todos los profesionales, porque engloba solidariamente a todos, no queda ninguno por fuera. Esto también es importante entenderlo, porque sobre todo que lo hemos visto cuando muchas veces es indetectable quién origina el daño, inclusive en esas situaciones, ¿sí? Cuando se genera esta cuestión de una mala conducta o de una mala práctica, ¿no? Lo que se conoce como mala praxis, ¿sí? Muchas veces puede haber un efecto encadenado en cuanto a la responsabilidad que todos los profesionales tienen en el daño. Y hoy con algunos casos lo vamos a discutir entre nosotros y vamos a ir viendo de alguna manera cómo la doctrina en cuanto a los fallos fue decidiendo sobre esa situación. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos o en grupos de trabajo o en equipos de trabajo. Y esas situaciones muchas veces nos pueden poner en una determinada situación. Y acá, en este tema puntual, no solo las personas que trabajan en esas instituciones y que pueden ser integrantes de diferentes disciplinas, muchas veces se pueden ver involucradas sin tener una acción directa sobre la situación o muchas veces puede ser de forma indirecta en esa situación en la cual ya sea por omisión o por lo que sea, se lo considera responsable. Lógicamente que siempre partimos de que cada uno se hace responsable por lo que hizo y por lo que no hizo, y que no vamos a ser nosotros quienes decidamos cuál es la pena, sino que eso lo resuelve el juez. El juez se va a basar justamente en las pruebas como para ir viendo la gravedad que va a tener y la sanción o de alguna manera la reparación, que ya lo hemos visto en otros capítulos, que muchas veces determinadas situaciones por ahí no es la mejor manera repararlo con dinero, pero bueno, es una de las formas que tiene, sobre todo la responsabilidad civil, en cuanto a hacer una evaluación de la participación en el daño y de esa manera sí, resolver sobre la cuestión que se plantea en cuanto a cómo han intervenido cada uno de esos profesionales y cuál es el nexo causal, lo que nosotros ya vimos que es necesario, que el conjunto de actos tiene que tener un nexo causal con el daño, y eso es lo que se tiene que probar. Inclusive, José, sí, esta semana estuve leyendo un poquito del caso de la periodista Pérez Volpi, viste que habían limado, que le hicieron el estudio y murió a una endoscopía, creo que era. Sí, sí, que está una clínica, una de las Trinidad, y Palermo. que habían limado el aparato, ahí está todos, pero están el gastro, la anestesista, todos esos están involucrados.
Claro, ese ejemplo que vos tocás nos viene muy bien para entender esta cuestión de la responsabilidad. Hubo un primer Claro, juicio lo que en estás donde, diciendo, sí, sí, están todos hubo un primer juicio ya con condena, no sé si está firme o no, pero con condena en primera instancia, de quien hizo el procedimiento. ¿Sí? Específicamente, no recuerdo bien si la anestesista zafó. No lo recuerdo bien, pero creo que sí. Creo que la mayor responsabilidad cayó sobre el endoscopista. Ahora, porque todos los problemas que podemos tener nosotros puede tener continuidad, ahora se está buscando lo que vos estás diciendo. Hay otra situación en donde se está buscando la responsabilidad de la institución, porque las cambiaron la instituciones, palabra, le claro, limaron la... bueno, justamente por eso que vos estás mencionando, que supuestamente yo sobre ese tema lo que preguntando a gente que se dedica a la cuestión de las imágenes, ustedes saben que cada ecógrafo, ¿sí? Tiene como una IP de la imagen que hace que esa imagen se pueda identificar de qué aparato salió, ¿no? Entonces, cuando se ve el video, en este caso, vieron que los ecógrafos pueden dar fotos o pueden hacer videos, ¿no? El video también sale con una huella que es propia de determinado aparato. Entonces, vos podés limar el aparato que sea, pero si el estudio que vos presentás en la historia clínica muestra la huella de tal aparato y no coincide con ninguno de los que vos mostrás y hay uno que está limado, bueno, por más que quieras limar lo que limes, está claro que hay de alguna manera una situación de encubrimiento y eso lo hace de alguna manera más responsable a la institución. Recuerde que las instituciones también son responsables cuando pierden documentación. No le juega a favor a la institución perder información, ¿sí? No es que porque no está la historia clínica, no hay prueba. No, 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 eso no le juega para nada bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ley tienen que darle una tutela a toda la información que hay sobre nosotros durante 10 años. Entonces, quiere decir que esas situaciones son tenidas en cuenta. Pero volviendo a la cuestión puntual, porque hay muchos temas que son públicos y que muchas veces uno opina con lo que conoce que salen en los medios, no con el escrito en sí, que es lo que realmente uno debería tener como para poder dar una opinión. Eh, el concepto que hoy quiero que tengamos y que lo comprendamos bien para explicárselo a nuestros compañeros en los ámbitos donde nosotros trabajamos, que el concepto de solidaridad, ¿sí? Nos compromete a todos a que cada uno realice su mejor praxis y que cuando nosotros trabajamos en determinados lugares y muchas veces quienes deben asumir ciertas intervenciones no lo hacen o las delegan o las omiten y esas situaciones generan un daño, ¿sí? Bueno, el juez lo que va a hacer, y está facultado para eso, va a tratar, en base a la información que tenga, ¿sí? Que se va a ir aportando a lo largo del proceso, sobre todo en la primera parte, que es la instrucción, donde se vuelcan todas las pruebas y esas pruebas se le da parte a cada una de las partes para que la puedan refutar
o para que estén al tanto, el juez es quien va a decir de alguna manera qué tipo de responsabilidad tenés o te puede exceptuar también, ¿por qué no? Muchas veces pasa, ¿no? Que en un mismo grupo hay personas que queden exentas de responsabilidad. Esto no significa que el daño no se causó, pero que algunos son responsables o que algunos son más responsables que otros, digamos. La gradualidad de esta situación va a depender mucho, pero muchísimo, de cómo te defiendas. Si vos te defendés mal, ¿sí? Es muy probable que por ahí, en esa situación, vieron que hay artilugios de todo tipo y cuando a la institución o a otros les conviene, siempre los eslabones más débiles terminan de alguna manera teniendo una responsabilidad mayor. Creo que en esto nosotros tenemos que ser más inteligentes a la hora de cómo nos defendemos. Por eso el sentido de esta diplomatura y de todas las diplomaturas que hay con respecto a las cuestiones legales, no es solamente para que nosotros entendamos lo importante que es proceder de la manera adecuada, esperada y científicamente probada, sino que sobre todo es encontrar estos nexos de solidaridad entre nosotros para entender que cuanto mejor sea el entorno, cuanto más trabajo en equipo tengamos, cuanto mayor sea la cobertura de las obligaciones y mejoremos los registros, de esa manera vamos a tener siempre una prueba a favor ante cualquier reclamo que se pueda presentar. Ahora, no siempre 2 más 2 es 4. En estos temas, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes tipos de situaciones que va a generar determinados alcances. En lo que tiene que ver con la responsabilidad, en lo que venimos charlando en esta introducción que hemos hecho y en este capítulo que es tan corto, lo que quiero que les quede claro es que tanto en lo penal como en lo civil, esto que estamos charlando en cuanto a la responsabilidad, las instituciones en las que nosotros trabajamos, lo que difieren, a diferencia de nosotros, los seres humanos, es que las instituciones tienen una responsabilidad, lo que se conoce muchas veces como responsabilidad limitada. Y esa limitación tiene que ver muchas veces con el patrimonio, inclusive solo de la asociación, a veces no con los patrimonios de las personas. ¿Está claro esto? Sobre todo en lo que tiene que ver con la cuestión civil. Obviamente que muchas veces las instituciones, esto se ve mucho en los accidentes aéreos, ¿no? Como muchas veces las empresas de aeronavegación tratan de responsabilizar más a los pilotos o a otras situaciones para no tener que, de alguna manera, asumir ellas la responsabilidad total del siniestro y de las consecuencias, ¿no? Y en cuanto a la parte penal, no puede ir preso el hospital X, para no mencionar un hospital, o el sanatorio X o la clínica X. Las figuras jurídicas, las SA, las SRL, las asociaciones o las fundaciones o las asociaciones filantrópicas del siglo XIX y de principios del siglo XX en relación con los hospitales de comunidad y todo eso, están exentas de esa situación en cuanto a que no hay un alcance en cuanto a su libertad, como sí lo tenemos quienes trabajamos en las instituciones, que sí podemos de alguna manera responder de una manera diferente. Y lo que yo les comentaba siempre al principio de la
primeras unidades es que muchas veces se trata de demostrar el daño para después avanzar hacia otros con patrimonios mayores para encontrar una cadena de responsabilidades en cuanto a la relación del daño. Porque ¿quién tiene la obligación de brindar cuidado? Que de alguna manera se relaciona más con una obligación de resultado. ¿Nosotros o la institución? De resultado a la institución. De resultado la institución. Perfecto. De ahí es de donde se agarra para tratar de siempre comprometer a la institución como trabajo final, pero comenzando desde los eslabones más débiles. Y los eslabones más débiles somos nosotros. ¿Entienden esto? Digamos, no van solo Sí. por nuestro patrimonio o por lo que nosotros podamos reparar. La cuestión acá es que la parte acusadora pueda demostrar que hay un hilo conductor en cuanto a la responsabilidad producto del daño, porque quien tenía que vigilarnos no nos vigiló. Quien tenía que garantizar un entorno de cuidado no lo garantizó. ¿Entienden esto? Entonces, si bien la parte de la SRA o la SA o la forma jurídica que tenga la institución no va presa, ¿sí? Pero igual sí hace una reparación o puede tener algún tipo de clausura o algún tipo de sanción que afecte de alguna manera a esa institución. Hay instituciones que han quebrado por juicios de mala praxis. O una cuestión que no es menor, ¿sí? Es que muchas veces, y por eso es tan importante los registros, porque nosotros tenemos memoria corta, ¿sí? Como nosotros somos responsables de todo un tratamiento, y esa situación de ese tratamiento puede de alguna manera demorarse en el tiempo, en que algunas situaciones pueden aparecer, un daño tardío, ¿sí? Si bien hay un tiempo, que hoy lo vamos a ver en la unidad 6, en cuales ellos puedan de alguna manera encontrar algún nexo causal entre el tratamiento recibido y la situación que aparece, muchas veces hay situaciones que pueden ser anteriores y que de alguna manera siguen una secuencia lógica a lo largo de un tiempo, y muchas veces nosotros nos hemos olvidado de esa conducta, de esa prestación que tuvimos integral, y lo único que nos va a salvar, como mencionaron ustedes en algunas situaciones vividas, que lo que lo salvó fueron los registros. Por eso insistimos tanto en fortalecer los registros. La responsabilidad y la consigna solidaria en la misma abarca tanto la acción, digamos, lo que yo hice, lo hice mal, generó un daño, como cuando no lo hago, la omisión, y que genera un daño. ¿Entienden esto? Ya sea porque lo hice mal o porque no lo hice y eso generó un daño, ojo que puede cabernos una responsabilidad. En este caso puntual, con lo que comenzamos charlando, en lo que les pregunté de la última clase, si qué les pareció con el caso que teníamos. Si la enfermera que se comprometió, que omite el pedido de auxilio y se compromete a ir, no va, y la situación se da en un desenlace fatal que la persona fallece, y bueno, hay que ver cómo esa omisión, hay que probarlo también, ¿no? Que ella dijo que sí, que iba a ir, pero vamos a suponer que se consiguen los testigos, que se resuelve todo en ese sentido favorable, y que su omisión tiene nexo causal, digamos que al estar ella era más que evidente que la situación no se generaba ese desenlace negativo, ¿no? Hay que probar un montón de situaciones, pero ojo que es una falta que de alguna manera se puede interpretar como un abandono, ¿no? Y me voy a quedar en este alcance, ahí dice el caso Christerler, que
lo vamos a ver enseguidita nomás de qué se trata. Los que trabajan en obstetricia por ahí ya lo saben, que es una técnica, pero lo vamos a ver después, porque ese caso particular tiene mucho que ver con los alcances de la responsabilidad solidaria. Entonces, lo único que les pido es que recuerden esa situación de ese caso para cuando lo veamos específicamente, en cuanto a la responsabilidad solidaria entre diferentes disciplinas o pueden ser de una misma disciplina también. Responsabilidad de todo el equipo. ¿Sí? Muchas veces se usa la palabra equipo de salud para reducir el término a un conjunto de disciplinas. Yo utilizaría solamente equipo cuando realmente tenemos un equipo de trabajo de salud. Porque si no, lo único que tengo es un grupo de disciplinas. Jugar en equipo significa que cada uno sabe bien cuál es su rol y entre todos conocen el reglamento y la funcionalidad y comparten inclusive hasta una misma estrategia. Pero bueno, comúnmente se habla de equipo de salud de manera genérica. ¿Qué le está diciendo el título? Responsabilidad, que es decir, daño, el daño que ocasiona el equipo de salud. ¿Estamos de acuerdo? Hay una palabrita que puede ser que la conozcan o no, que es caución. Caución tiene varias interpretaciones dependiendo de en qué disciplina se use. Digamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo económico, cuando te llega un correo de la FIP que te dice te han caucionado, es que te han quitado algo de plata, ¿no? La caución muchas veces, pero en lo que tiene que ver con el derecho, la caución de alguna manera tiene algo que ver con las causas y con los efectos de esa causa. O la caución tiene que ver con, se podría resumir en las acciones que llevaron al daño o las causas que llevaron al daño, ¿no? De alguna manera, caución está muy relacionada con el nexo causal, ¿no? Yo tengo por un lado que justamente es el trabajo del perito, es tratar de determinar la incidencia de la caución, de cómo esas acciones provocaron ese efecto y no provocaron otro. ¿Entienden esto? Entonces, en todo caso, la responsabilidad se define justamente por esta relación de caución, ¿no? Si el resultado que se observa tiene que ver de alguna manera con las acciones que lo preceden, cómo fueron incidiendo una tras otras para que esta cuestión se vaya presentando, que en caso de no estar presente, el resultado podría ser otro. Entonces, en eso nosotros tenemos que hacer valer nuestra pericia, ¿no? En ver de alguna manera de dar claridad, lucidez en cuanto a poder explicarle al juez, diciéndole, no, mire, las acciones que mi colega realizó con respecto a esta situación no tiene que ver con los efectos que la otra parte dice que pasó. O si te contrata la otra parte, vos te vas a decir, no, la colega, tal, las acciones que hizo, de la forma que lo hizo, obviamente que el resultado es el esperado en cuanto a los efectos. ¿Entienden esto? Digamos, la caución tiene que ver cómo nosotros argumentamos esa situación. Ustedes siempre recuerden, y esto es importante entenderlo, que el juez no sabe de salud. Entonces siempre le va a pedir a los médicos, por lo general, o a los farmacéuticos, o a los psicólogos, o a otras disciplinas, y ojalá que nos citen y nos pidan a nosotros también, que nosotros podamos hablar de lo que nosotros sabemos. Entonces, una de las cuestiones que se va a ver en cuanto a esa situación del resultado, en cuanto a la responsabilidad que asume cada uno, muchas veces con el modo de relación en ese equipo de trabajo, qué tipo de situación contractual existe o no, o es extracontractual. Creo que en el videíto que les puse en el campus, estos dos términos se los explica muy bien, pero ustedes creo que lo saben, porque han hecho a lo largo de su vida algún tipo de contrato,
contratos laborales, contratos de alquiler, contratos de beca, infinidad hasta los contratos que hacemos en docencia, los contratos que hacen en simulación clínica. Contratos, al fin y al cabo, no es más que un acuerdo entre partes en el cual nos comprometemos cada parte a cumplir con determinadas obligaciones, ¿no es cierto? En donde alguien va a recibir algo que va a dar el otro y el otro de alguna manera también. En algunos casos son así, bidimensionales, van en las dos direcciones. Y lo extracontractual es todo lo que está por fuera de los contratos o cuando no hay contrato, ¿no? Es algo extra, algo que muchas veces nosotros tenemos relaciones contractuales de adherencias con otras personas porque no tenemos un contrato que nos vincule, ¿sí? Esto es muy común en nuestra actividad. Lo que yo siempre les insisto, si ustedes trabajan de manera independiente y tienen su consultorio, tienen su empresa y asumen el cuidado de una persona a domicilio o por mucho tiempo, que tengan un contrato, ¿sí? Porque el contrato de alguna manera marca límites en cuanto a las obligaciones, ¿sí? Entonces, entre el deudor y el acreedor va a haber reglas que tanto uno u otro van a ejecutar en el caso que cualquiera de las dos partes entiendan que no fueron satisfechas, ya sea o porque a vos no te pagaron lo que te prometieron que te iban a pagar, o el otro no está conforme con lo que vos le brindaste, ¿sí? El determinar o la situación que va determinantemente generando las incidencias que cada uno de los que integran, ¿sí? El acto o la continuidad de los actos en relación a cómo se fue dando esa conducta, sí es lo que va a ir generando los argumentos necesarios para la acusación en cuanto al resultado que se obtuvo. De ahí es, de alguna manera, en donde se empieza a fundamentar el criterio de responsabilidad, se asemeja al de la responsabilidad solidaria, cuando nosotros estamos trabajando en equipo, ¿no? Cuando se presenta un equipo y dice, este es el equipo de profesionales que va de cirugía bariátrica y firman con una persona para que se haga la cirugía y le dice, va a haber un clínico, un enfermero, un nutricionista, un psicólogo. Bueno, entre todos asumen de alguna manera una responsabilidad de que no es que es siempre una responsabilidad de medio, no le van a garantizar que descienda 100 kilos o que se mantenga toda su vida en 100 kilos, sino que le van a brindar los cuidados por el tiempo que ese contrato dice, ¿sí? La diferencia que en la primera situación, en cuanto a la responsabilidad del equipo, cada uno, ya sea el cirujano, se va a hacer cargo de la cirugía, el enfermero de los cuidados posoperatorios, vamos a suponer, el psicólogo de su trabajo, la nutricionista, digamos, cada uno va a ser, de alguna manera, va a tener una responsabilidad de parte de cada uno de ellas, que va a ser muy diversa, muy distinta, que se puede dar en cualquier momento del contrato, a lo largo de todo el tratamiento, o bien, de alguna manera, puede existir también una responsabilidad por parte del equipo, ¿sí? En cuanto a que puede haber situaciones activas o pasivas de cada uno de los integrantes o ambas situaciones se puede dar en cuanto a la responsabilidad que se pueda presentar ante una situación determinada. Por eso, ¿qué significa lo activo o lo pasivo? Eso tiene que ver específicamente con lo que se espera que vos hagas y no hiciste. Activa es que vos lo hiciste. Te pudo haber salido bien como te pudo haber salido mal. Si hablamos de responsabilidad es que te salió mal. Pero pasiva
significa que vos vistes algo, tenés algo por delante, que estás viendo que está mal, tenés la autoridad para corregirlo, ¿no es cierto? Por tu ley del ejercicio, por lo que vos conocés, por lo que vos sabés, y pasivamente decidís no actuar, no hacer nada. ¿Entienden esto? Pero ahí sos cómplice. Exactamente. Sí, la palabra cómplice, ¿sabes qué? Se utiliza mucho cuando te pueden comprobar que hay intención. Pero vamos a suponer que Cómplice. no hay intención, que simplemente hay por parte tuya un dejar hacer. Ese dejar hacer a vos te compromete. ¿Entienden esto? Digamos, si yo dejo hacer a un colega nuestro que está trabajando con nosotros y nosotros nos estamos dando cuenta que él está haciendo las cosas mal, ya sea por negligente, con culpa o sin culpa, digamos, digamos, con dolo o sin dolo, con intención o sin intención, ¿sí? Mi accionar, si yo no digo nada, no registro nada, porque yo lo puedo decir y además lo puedo registrar. Si yo no hago nada de eso, soy pasivo ante esa situación y me cabe una responsabilidad pasiva. ¿Entienden? En el caso de que se me compruebe que yo estuve ahí, que yo estuve ahí, que yo lo vi. Digamos, ¿quién me puede comprometer en una actitud pasiva? Si es que puede hablar, ¿no? Y que puede contar qué es Paciente. lo que pasó. Claro, el familiar, el paciente, otro profesional, los videos que hoy en día hay dentro de las instituciones. A veces nos olvidamos, como gran hermano, el efecto de gran hermano, que muchas veces nosotros trabajamos con cámaras. Ojo con eso. ¿Sí? Entonces me dice, no, yo fui a verlo y te muestran la cámara que no, que nunca fuiste. Por ahí te confundiste que con otra persona, por ahí pasó mucho tiempo. ¿Entienden a lo que voy? Lo pasivo es cuando vos no actuás. Y hay veces que ante una situación de responsabilidad del equipo, a lo largo de una situación, porque muchas veces, como bien lo hemos dicho, es un conjunto de actos, podés tener actos activos mal realizados, que generan daño, o actos pasivos que generaron omisiones. Cualquiera de las dos situaciones te genera responsabilidad. ¿Vamos bien? José, Sí, a mí me ha pasado con las cámaras, que si bien son molestas las cámaras, porque a mí mucho no me gusta, pero sí que me salvaron en dos oportunidades que se dijo algo de mi trabajo, que no evité un inconveniente que hubo, y yo dije, no, yo estuve en ese momento, pasó esto, aquello, y después cuando pidieron las cámaras, sí, era como yo dije. Así que en dos oportunidades, que a mí mucho no me gustan las cámaras, no es que me salvaron, se reflejó lo que yo hice. claro. Y también es, es que por ahí, para no entrar muy en detalle, pero también el que te tiene que salvar es el registro. Y No, si registré ese yo, día bueno, hay en dos uno de los... pruebas a favor tuya, el registro y el video. ¿Qué más no pueden pedir? Claro, ese día, en un caso registré y el video, y en el otro no registré, pero bueno, las cámaras estaban. Genial. Acordémonos que las cámaras en los discos de grabación quedan por un tiempo determinado, después se borra. Entonces, hay determinadas pruebas que son de alguna manera temporarias, se podría decir. Y muchas cuestiones de estas responsabilidades aparecen después de un tiempo. El que siempre te va a salvar es el registro, del formato que sea, pero ¿cuál es el registro que más tiempo dura? Por 10 años es el que está escrito. Nadie guarda videos de 10 años. ¿Sí? Pero bueno, qué importante es esto de cómo muchas veces algo que nosotros creemos que viola nuestra intimidad o viola la intimidad de la persona también, porque no lo podemos pensar desde ahí. Bueno, muchas veces nos generan, ¿sí? Una situación de prueba a favor de nuestra praxis se realizó de acuerdo a la normativa o a lo que nosotros decimos,
¿no es cierto? Ya que se pone en tela de juicio. Hay un caso que salió hace poco y que está en los medios y que los videos permitieron el dejar de lado la sospecha sobre los profesionales del equipo de salud ante muertes dudosas. Fue el caso de Misiones, donde un familiar mató a diferentes integrantes de su familia. Los videos demostraban cómo él modificaba el suero, inyectaba cosas en la solución parenteral, mejor dicho. Bueno, todas esas cuestiones muchas veces sí nos juega a favor el poder tener esto. Entonces, con esto poquito que vimos, y nos da tiempo para hacer el capítulo 6, pero no quiero no dejar de ver los que le prometí antes, que es este caso, que es un caso que seguramente muchos de ustedes lo han vivido por ahí, no con una partera, no en un entorno de obstetricia, pero lo pueden llevar a cualquier otro tipo de situación en donde le resulte parecida. Vieron que existe la diferencia entre entre la licenciada en obstetricia, que comúnmente se le llama partera, y la médica obstetra, ¿no es cierto? Antiguamente, la parte de partería en muchos países del mundo es enfermería y partería, porque la formación de la partera tiene que ver con 3 años de enfermería. Es toda una carrera. En nuestro país, desgraciadamente, eso se perdió a mediados del siglo pasado y bueno, se creó de alguna manera otra disciplina paralela. En un reciente fallo, quiere decir que esto se judicializó. Esto tuvo sentencia, que después la vamos a ver, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Una partera y una obstetra estaban haciendo un parto. La partera decidió, ¿sí?, realizar una maniobra que se llama de esa forma que ustedes la ven ahí. Christopher, que por ahí ustedes la han visto en algún video. Nosotros no la enseñamos en enfermería, en lo que tiene que ver con obstetricia, porque son más los perjuicios que los beneficios, excepto en una situación muy particular, y es una edición médica aparte, que es cuando se genera presión a la altura a una determinada altura del abdomen en cuanto a la cavidad uterina. Vieron que la talla uterina toma una determinada altura en la semana 40 y el comprimir esa situación, muchas veces ese tipo de técnica está desaconsejada, como están desaconsejadas otras técnicas que se hacían antes en otras cuestiones y que ya hoy ya no se hace, porque la evidencia demostró que es más el riesgo que el beneficio. ¿Está claro esto? Esta maniobra que está descripta, no sé si en el ejercicio de la ley de la obstetra está, creo que no, creo que no, creo que es solamente de la praxis médica, creo, no estoy seguro. Esa situación generó severos daños en el útero. Muchas veces puede traer también algún tipo de fractura en el chico, sobre todo al nivel de las clavículas del chico, ¿sí? Esta situación, esta maniobra que la partera realiza, la realiza adelante de la obstetra, quiere decir que estaban las dos trabajando. Quiere decir que la médica tuvo conocimiento de lo que ella iba a hacer, de cuál era la intención. No es que se subió y lo hizo, sino que de alguna manera en ese trabajo de equipo, ¿sí?, quien tiene mayor responsabilidad es la médica. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, esa situación, la médica podía haber hecho algo y no hizo nada. No dijo, no, che, mira, esto ya no se hace más. No, no, esperemos, veamos, a ver. No. ¿Está claro esto?
de lo que nosotros vimos, ¿existe responsabilidad? ¿Cómo es la responsabilidad en este caso? ¿Hay responsabilidad o no hay responsabilidad? ¿Qué piensan ustedes? Y sí, porque hubo un daño, dice acá. De Bien. las dos. Severos daños, dice en el útero. De los dos. ¿Y las dos tienen el mismo tipo de responsabilidad? ¿La médica es pasiva o no? Exactamente. La La médica partera activa. y la que exactamente. Entonces, veamos qué es lo que dijo el juez, porque más allá de lo que nosotros podamos dilucidar y que nosotros podemos tener una opinión, que muchas veces por ahí el juez lo ve de otra manera porque se guía por el médico obstetra que asesoró al médico. Sí, digamos, volvemos siempre a la misma cuestión. El juez de salud no sabe nada, se va a guiar fuertemente por los peritos que él llame, que no sean de ninguna de las dos partes, ¿no? Ni del acusador ni del acusado, sino oficial, el que él convoque. Por eso es importante que nosotros nos registremos una vez que tengamos formación, hagamos el camino de registrarnos en los juzgados para que el juez sepa de nuestra formación y de esa manera nos puedan convocar. La sentencia dice que condenó a ambas. Tienen razón ustedes porque se constató el daño. Esa mujer hasta antes de parir su útero estaba perfecto. Es decir que no era tan difícil probar el daño en este caso particularmente, ¿no? Entonces, la situación sí lleva a que lógicamente la médica, que se espera siempre del médico que tenga una capacidad de poder limitar la posibilidad de que ocurran determinadas cuestiones, o podía haberlo puesto en la historia clínica también ella, de que no estuvo de acuerdo con lo que hizo la partera, pero lo peor que te puede pasar es que vos no registres nada, eso no te juega a favor, eso te juega en contra. Por eso, a lo que pasa cuando nosotros vemos que alguien que está trabajando con nosotros hace algo que está mal. Bueno, pongámoslo, porque si no, después nosotros podemos tener una responsabilidad pasiva. En cambio, si vos lo dejás registrado, bueno, de alguna manera vos fijás tu posición. Lo que no puede pasar es que vos, de alguna manera, des tu consentimiento. El no actuar, estás dando tu consentimiento. ¿Sí? Y esto no es la misma situación que cuando hacemos RCP, que lo vimos en otros casos, en otras situaciones, y ante la maniobra del masaje generás una fractura de una costilla. No, no, esto no es lo mismo. Esto es omitir una situación y de alguna manera esto te lleva a una reparación. ¿Sí? Y por eso para nosotros es importante muchas veces tener el acompañamiento necesario en estas situaciones, porque muchas veces cuando nosotros opinamos sobre ciertas cosas, no lo ven de buena manera de determinados colegas que trabajan con nosotros, pero lo que no entienden es que no es que ellos solos van a ser responsables, porque muchos te salen diciendo, bueno, de última yo soy el responsable. Sí, vos serás el responsable activo, pero a mí me va a tocar también porque van a preguntar, ¿y usted con quién estuvo? ¿Y quién vio? ¿Y quién miró? ¿Y por qué no registró? ¿Por qué no informó? ¿Por qué no lo dijo? ¿Entienden esta cuestión? Como pasa muchas veces con la medicación, que nos damos cuenta que alguien pasó algo mal. Si esa persona fallece y vos te das cuenta de que se pasó algo más y el otro no lo quiere decir, bueno, vos tenés una responsabilidad también sobre esa cuestión. Ahora, Profe, una pregunta, sí, porque en el caso dice que la partera instruyó y colaboró, pero ¿con quién colaboró? ¿cómo? Que dice que la partera instruyó y colaboró en la realización de la maniobra. O sea que había alguien más haciendo la maniobra. Claro, estaba ella y la médica, ¿sí? En la interpretación del caso que nos trae Juan
y Mirta, lo que se ve que el instruir es, viste, cuando le decís a la mamá, mirá, le voy a hacer presión, voy a hacer esto, pongo la mano, digamos, no es que fue un acto de repente, instantáneo, fue algo que se premeditó, fue algo que de alguna manera se hizo con la veña del otro, ¿me entendés? Vamos a ver, por ahí no te estoy entendiendo la cuestión de la redacción del caso. ¿Vos decís que hay una tercera persona? Claro, para mí hay una tercera persona. Ah, a ver, déjame ver, porque en donde yo tengo la sentencia no me salió que había. Bueno, muchas veces puede ser que sean dos parteras, ¿no? Pero acá a la que dejaron pegada es a la que lo hizo y a la médica. A ver, déjame ver, responsabilidad del caso. El siguiente fase la hace una partera y una obstetra que se encontró a cargo de la partera, instruyó y colaboró en la realización de la maniobra. Sí, vos decís que él instruyó y colaboró. ¿Por qué pensás que hay una tercera? Y es como que tranquilamente yo me pongo en esa sala de partos, seguramente hubo una enfermera y seguramente la partera le Ah, explicó cómo hacerlo y lo hizo con ella. ah, ah. Bueno, está Creo bien, que pues, colaboró se refiere a la colaboración del parto en sí, y por eso se escribe colaboró, porque la claro, yo lo leo así también, médica sí, de también. como que Entonces, colabora al con todo el colaborar parto. con todo el parto, Porque haciendo por esa ahí, maniobra como que colaboró para el nacimiento. claro. Sí, el instruir es que vos le tenés que avisar a la madre que vas a hacer la maniobra. Por eso entiendo que instruyó a la madre a lo que iba a hacer, ¿no? Porque le tenés que hacer fuerza de golpe y coincidir con la contracción. Que decir que tenés que Sí, coordinarlo. A eso yo ok. me voy, que no es que se hace en cualquier momento. Puja y empuja a ella desde arriba, que decir que instruyó a la madre. Entiendo por cómo es lo que recuerdo de obstetricia, que la cursé hace 1000 años, no es algo que lo tenga muy claro, pero lo he visto hacer. eh, y bueno, y que de alguna manera él colaboró, es que lo ejecutó de alguna manera, ¿no? Pero bueno, en el caso de que haya una tercera, y es una enfermera, vamos a suponer el caso, en este caso uno, si es así, a la enfermera también le podría caber la cuestión de la cuestión pasiva, ¿eh? Si no lo escribe, si no lo escribe, ¿sí? Eh, Salvo que la enfermera sea de nurserí y que esté para recepcionar el chico, que haga el trabajo del neonatólogo. Hay veces que no hay neonatólogo y quien recibe es la enfermera, entonces ahí no te cabe ninguna cuestión. Todo depende en esta cuestión de cuál es el trabajo de cada uno. Veamos este caso. Luego de realizar el ingreso de un paciente, el médico deja las prescripciones a las dos enfermeras. Acá ya las dos son de la misma disciplina, que se encuentran trabajando en el servicio, ¿no? Las dos están compartiendo servicio, es todo de todos, están las dos obligadas a brindar cuidados. Dentro de uno de los puntos de la prescripción, el médico pone la PL, ¿no? La extracción a través de una punción lumbar, a sabiendas de que una de las enfermeras de ese turno conoce dicha técnica. Una de las enfermeras, que es la que conoce el procedimiento, al realizarlo provoca un daño al paciente. Muchas veces puede generar una hemiparesia pasajera o a veces puede dejar una lesión crónica, ¿no? Todo depende, estás entrando a la columna, ¿no? Al canal medular. Esto provoca una respuesta de familiares de ese paciente a través que
hacen una demanda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay Pero responsabilidad? hay algo que no es competencia. Hay algo que Claro, no no es es competencia de no enfermería. es competente. Y que causa Bien, un daño. La función lumbar, por ejemplo, competencia de los médicos. bien. Sí, tiene que haber. ¿Cómo no va a haber una demanda judicial? Porque hizo algo que no le corresponde. Pero no solo la demanda no se centra en que solo hizo algo que no corresponde. Que Daño. No, eso, no. cuando nosotros hacemos algo que no nos corresponde, ¿sí? Porque en nuestra ley no dice que nosotros podemos hacerlo, porque no nos capacitan para eso en nuestra formación de grado o de posgrado, para realizar esa cuestión particular. Uno lo puede aprender de lo que ve, pero eso no significa que tenga las incumbencias para realizarlo. De alguna manera, cuando alguien realiza este tipo de situación, es lo que comúnmente se llama como intrusismo. Vos te estás entrometiendo, ¿sí? Con competencias o con incumbencias que son de otras disciplinas, ¿no es cierto? Acá la cuestión es que hubo un daño. ¿Por qué Claro, quiero a eso es que, lo que me refería, no, no claro, al que la porque, demanda judicial por lo que ella hizo, sino el daño que provocó. claro, lo que genera esta cuestión de responsabilidad, recuerden siempre que tiene que estar el daño. ¿Por qué mm, marco esto? Porque ¿cuántas veces pasa que a nosotros nos hacen hacer cosas que no nos corresponde, pero si salen bien, no se judicializa? El problema es cuando sale mal. ¿Está claro esto? Pero ahí el médico también incurrió en el daño de indicar algo que no es competencia, que es competencia de ellos, digamos. Ah, muy bien. Quiere decir que acá hay una responsabilidad por parte de otro que está delegando algo que desde su marco de su ejercicio de la 17.132, él no lo debería hacer porque él lo tiene prohibido por su ley del ejercicio, delegarlo. Encima, podría a él también caberle responsabilidad que obviamente le cabe. ¿Y qué tipo de responsabilidad a él le puede caber? Y pasiva. Claro, a él le cabe una situación de pasividad, pero también qué otra cosa le cabe a él. Si él tiene que hacer algo y no lo hace, ¿qué está haciendo él? Una misión. Está omitiendo. Omisión, porque de lo que él se espera es que él cumpla con sus obligaciones. ¿Entienden esto? Que por ahí muchas veces nos acostumbramos por confianza, por un montón de cosas, y porque por ahí puede haber una salvación. Vieron que nosotros tenemos desde hace muchos años, por lo menos 30 años, muchos profesionales médicos que vienen de otros países de la región, inclusive de más lejos también, de Centroamérica y no solo de los países limítrofes. Las enfermerías en otros países pueden tener otro tipo de, de incumbencias y de competencias, y hay diferencias en ese sentido. Ejemplo, Chile, una licenciada en enfermería en Chile tiene otra capacidad de actuación que una licenciada en Argentina, por ejemplo, en determinadas circunstancias y en determinadas cuestiones, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la enfermería de, digamos, prácticas avanzadas. Ahora, la cuestión puntual es que el médico delega algo sin supervisarlo, porque él podría estar presente y supervisarlo, y sería un atenuante, porque vamos a suponer que él dice, no, esto es importante y yo me quemé la mano y yo no lo puedo hacer, o me entró un problema en la vista, y digamos, hay forma después de rebuscarla para darle la cuestión del contexto, pero no, él delega algo, pero vamos a suponer que él dice, no, pero yo en mi país quien realiza esta práctica son las enfermeras. Entonces yo pensé que en Argentina, pero el juez le va a decir, si usted viene a trabajar a la Argentina, tiene que conocer las leyes de la Argentina.
Quiere decir que si vos venís a trabajar acá, se entiende que cuando vos legalizás tu título o tu título te dan las competencias que vos decís que tenés, vos vas a tener que adecuarte a la ley del ejercicio médico de la Argentina, no de tu país. Quiere decir que acá el médico tiene una responsabilidad y la enfermera tiene una responsabilidad. ¿Y qué pasa con la compañera que está con ella? Y fue Y pasiva, también porque fue pasiva. Y esta es la gran pelea que muchas veces, no sé si les ha pasado, pero muchas veces me cansaba con decir, mirá, está bien que jugás al fútbol con el médico, está bien que vas al bingo, que vas a la cancha, que compartís el cine, que te lleva a tu casa, pero hay responsabilidades y cuestiones y prácticas que le corresponde a otro. Cuando sale bien, te golpean la espalda. Cuando sale mal, te ponen las esposas. ¿Entienden esto? Entonces, estas son cuestiones y no son sacadas de un libro de ciencia ficción, sino que pasa en lo cotidiano. ¿Sí? Obviamente que por ahí no pasa todo de la manera que debería pasar, porque nosotros manualmente somos muy buenos en lo que hacemos. Si hay algo que ha demostrado la enfermería argentina, es que tenemos colegas que tienen una gran destreza manual. ¿Sí? Y que son muy ávidos en hacer determinados procesos. Pero lo que no entiende es que primero no nos pagan por eso y segundo, que no tenemos las competencias para poder hacerlo. Ojalá las ganaríamos, ¿sí? Como para poder de alguna manera tener un mejor salario y tener un mejor entorno de trabajo, ¿sí? Entonces, en esta responsabilidad de equipo, acá, bueno, cada uno de los integrantes, de acuerdo a qué hizo o qué no hizo, va a ser responsable. ¿Entienden? Yo sé que por ahí puede ser que no estén de acuerdo, pero el tema puntual es que si a veces es conveniente, esta es en la viveza de quien acusa y del letrado, de tratar de buscar de alguna manera una responsabilidad mayor en todo el equipo de trabajo, ¿sí? Ellos van por todos, ¿está? Sí. Bueno, espero no sé, yo sé que hay veces que no es fácil charlar ciertas cosas con los compañeros, me ha pasado, eh, nos pasa, ¿no? Que hay veces que confundimos la amistad, ¿sí? O la palabra solidaridad, que el otro puede estar cansado, que el otro puede esto, que el otro puede lo otro, pero sí, está todo bien, todos nos pasa lo mismo, todos tenemos más de un trabajo, todos venimos de determinados lugares, vamos a otros lugares, pero yo creo que necesitamos de alguna manera hacernos responsables de los que del daño que cada uno hace y cuando no lo hagamos de manera directa, ya sea de manera indirecta o pasiva, y bueno, vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, si les parece bien, estamos 8:17, nos da como para poder también meternos en el capítulo 6, que es un capítulo también muy cortito, muy cortito. Y acá empieza entonces a que ya sabemos qué estamos entendiendo de responsabilidad, daño. Ahora lo que vamos a mirar en la obra de Mirta y de Juan es el daño que se pueda producir desde nuestra disciplina en relación a si hay un contrato o no hay un contrato. ¿Entienden esto? ¿Sí? Eso es de lo que trata ese título, porque ya de alguna manera lo contractual ya lo tenemos claro, que es cuando firmamos algo y las partes, algunos dicen, acá alguien levantó la mano, sí. No, profe, antes que empiece con entonces, y la evaluación es por separado, digamos.
Ah, no, no. Cuando nosotros charlamos casos y los resolvemos acá, la valoración, ¿a qué te referís? No, la evaluación del anterior, la evaluación final, digamos, del día de hoy, de la clase de hoy, es por separado después. No hay nada. O no hay no hay No, nada no hoy. hay, no hay Ah, porque estamos analizando los es este casos caso. entre Listo. nosotros. Eso. Cuando nosotros charlamos casos entre nosotros y llevamos los ejercicios, los entienden, ya está. ¿Para qué te lo voy a preguntar por escrito? ¿Qué Ah, bueno, responsabilidad? ¿Qué es criterio contractual? No, no, no. En ese sentido, listo. prestemos atención a esto y el compañero que no pudo estar presente hoy mirará el video y de ahí sacará las conclusiones para ir asimilando los conceptos. Entonces, Bien, gracias. en no, faltaba más. Gracias a vos por preguntar, porque yo quería mantener el misterio hasta el final y darles una alegría de que no hay cuestionario. Ay, perdón. Pero no importa, no importa, está todo bien. Entonces, tenemos criterios o miradas que el juez puede tener de acuerdo al daño que haya efectuado una enfermera o un enfermero en relación a que si hay un contrato o no hay un contrato. ¿Sí? Básicamente eso. En la mayoría de los casos, vuelvo a repetir, nosotros no tenemos contratos. En lo que estrictamente se refiere a un contrato formal. Ustedes saben que quien escribió el Código Civil para los que son hinchas de Vélez fue justamente Vélez Arfield, que fue un gran abogado que escribió el Código Civil, por lo menos el primero, fue uno de los autores, donde de alguna manera se basó mucho en la doctrina anglosajona, francesa, ¿sí? Romana. Y hay una cuestión en cuanto al contrato que dice, hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo, ¿no? Quiere decir que tiene que haber acuerdo para que haya un contrato. Y esto marca de que si yo me pongo de acuerdo con ustedes, por ejemplo, yo no firmé un acuerdo con ustedes, pero yo sé que yo tengo que estar presente los días jueves con ustedes para darle clase. Sé que me puede pasar algo y yo les aviso, miren, hoy no podemos, pero yo asumo un contrato en cuanto a que hay una voluntad por parte mía y ustedes por estar también, si pueden, en relación a ese día y a esa hora. Y que de alguna manera esto genera ciertos acuerdos, digamos, arregla ciertas cuestiones que si ustedes ven que todos los jueves no tienen clase, ustedes dicen, pero no, si yo tengo un servicio donde me dicen que además de tener el material, yo tengo que tener un encuentro con el docente. Porque ustedes tienen ese derecho, no es que yo lo estoy haciendo porque soy bueno, porque está dentro de la propuesta, ¿sí? Entonces, los acuerdos se hacen ¿para qué? Para cumplirlos. Entonces, si las partes, cuando firman ese acuerdo, en teoría lo estamos firmando en libre voluntad. Acá no hay presiones por parte de alguien para que firmemos un acuerdo. Y los acuerdos pueden ser entre personas o los acuerdos pueden ser entre personerías jurídicas o entre personas y personerías jurídicas. Quiere decir que hay diferentes modalidades en cuanto a los diferentes tipos de acuerdos. Pero también hay una referencia clara que tanto la relación que existe en cuanto a lo que el médico tiene como relación con la persona que atiende o cura y lo que nosotros tenemos como relación con nuestro paciente que cuidamos y que también curamos, porque los cuidados también curan. No es que el único que cura es el médico, nosotros también curamos, de una manera diferente, pero también curamos. Hacemos prevención, promoción, rehabilitación, también curamos. Son contratos en sí. Lo que pasa es que nosotros en algunas situaciones particulares lo efectivizamos, lo escribimos. Muchas veces lo que tenemos es un contrato
en donde las partes adhieren. Muchas veces las personas llegan a esta situación contractual con nosotros por intermedios de otros, ya sea por su prepago, por su obra social, por diferentes cuestiones. O nosotros tenemos un contrato laboral con una determinada parte y esa parte asumió la necesidad de que cuenten con una enfermera o un enfermero para que brinde de alguna manera esas obligaciones en relación con esa cobertura. ¿Entienden esto? Digamos, pero hay diferentes maneras en las cuales nosotros podemos estar relacionados en todo este acto, ya sea de manera directa o de manera indirecta. O podemos ser nosotros que firmemos un contrato con todas las reglas contractuales con la persona para cuidarlo por 6 meses en otro país, por ejemplo, como muchas veces hacen, o como nosotros podemos hacer de manera autónoma, pues tenemos una ley que nos habilita a poder tener nuestra propia empresa y nosotros poder brindar ese contrato y esa cobertura. Y nos vamos a hacer responsables, lógicamente, de eso que nosotros firmamos. Ahora, a veces los contratos no lo dicen todo, porque es imposible escribirlo todo. Entonces, muchas veces hay cuestiones que están por fuera de lo contractual, o de alguna manera también lo extracontractual puede significar que entre las partes no hay un contrato común. Muchas veces esto puede pasar cuando un familiar o un amigo o alguien te dice, te presto el terreno, anda a vivir a ese terreno, ¿sí? Y no hacen un contrato de alquiler y te da esa posición para que vos vayas por un tiempo, ¿no? Eso es extracontractual, hubo una voluntad. La responsabilidad va a surgir en cuanto al daño que vos ocasiones si no lo devolvés cuando la persona te lo pide, ¿no? En las cuestiones de salud, en las cuestiones propiamente de salud, la responsabilidad extracontractual tiene su origen en donde dijimos que responsabilidad es sinónimo de daño. Entonces, la situación de responsabilidad extracontractual va a aparecer cuando, debido a la omisión o algún tipo de delito que nosotros cometamos o a alguna situación que por ahí no llega a ser un delito y es un cuasi delito, que es decir, que está dentro de alguna manera de una cuestión menor, ¿sí? Ese tipo de prestación que se transforma en conducta, recordemos que conducta es prestación en su globalidad, ya sea culposa o dolosa, genera una situación de que tener que repararlo, ¿sí? Y el Código Civil también deja claro esto, en que todo el que ejecute un hecho, llámese hecho o acto, para nosotros es muy parecido, o casi lo mismo, ¿sí? Un hecho de enfermería o un acto de enfermería que por su culpa, negligencia, ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación de ese perjuicio que se genera. Entonces, en el caso puntual anterior que vimos, en el segundo, en donde vos realizás algo que no te corresponde, porque no te formaron para eso, lo que vos estás haciendo es un acto relacionado con impericia. ¿Sí? Cuando vos cometés algo que no está dentro de tu ley, que no está dentro de lo esperado, de la conducta que se espera, y vos asumís, ¿sí? Una práctica que no te corresponde, para la cual no fuiste preparado, no tenés la pericia, no tenés el dominio, no tenés el conocimiento, no estás habilitado para hacerlo, ¿sí? En nuestra ley de la provincia de Buenos Aires, la 12.245, habla de estos temas. No lo dice específicamente como responsabilidad extracontractual, no lo dice así, pero lo que en su obra, tanto Mirta como Juan, lo que nos recuerda, nos retrotrae a decir, ojo, que en el artículo 10 te dice claramente que auxiliar al semejante en toda situación que describa la necesidad de requerir sus primeras atenciones en los límites de sus conocimientos. Que nosotros tenemos que brindar al semejante
toda la cobertura de medios que nosotros podamos generar, pero dentro de nuestro límite de nuestros conocimientos. Cuando se refiere a los límites de nuestros conocimientos, uno puede tener mucho conocimiento, porque ve mucho YouTube, porque ve mucho de lo que hacen otros, pero cuando se refiere a sus conocimientos, a nuestros conocimientos, es lo que figura en los contenidos que avalan nuestro título, por ende, nuestra matrícula. ¿Está claro esto? Y además, en el artículo 11 de la misma ley, aclara claramente qué es lo que no podemos hacer. Y una de las cosas que no podemos hacer es intrusismo. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que quedar claro, que nosotros tenemos que tener una posición firme y decirle a un compañero, mira, esto no debemos hacer, porque nos puede traer consecuencias. Tanto a vos porque lo haces y yo porque lo estoy viendo, y si vos lo haces yo lo tengo que registrar. ¿Para qué? Para que después no me perjudique a mí esto que vos haces. ¿Sí? Y si los dos están pensando en que lo van a hacer juntos, porque punción, una punción lumbar, ustedes recordarán la técnica, porque nosotros la enseñamos, la punción, claro que la enseñamos, porque enfermería colabora en esa técnica, poniendo a la persona en la posición que se tiene que poner, de decúbito lateral, en la posición fetal, sosteniéndola, otro auxiliará y colaborará con la entrega de los materiales para mantener la técnica y todo lo demás. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué podemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Sí? No es un tema menor, porque de alguna manera esto nos puede salpicar. Y un poco esto es lo que hoy quiero que ustedes salgan convencidos de esto y que de alguna manera esto también pueda servir para otros, para darle claridad a otros que caminar por la cornisa no solo puede hacer caer al que hace, sino puede hacer caer al que no lo hace, pero lo ve y lo permite, que ese es el tema, que lo permite, ¿sí? Una visión general con respecto a esto de lo extracontractual, todo daño que se genere en cuanto a ese principio general dentro de nuestra actividad, nace precisamente de incumplir o de violar una determinada ley. Porque recuerden lo que hemos visto en otras unidades, que las condenas y las penas tienen que ver por una situación que está que está normalizada, digamos, que está dentro de la norma y que se incumple, ¿sí? Si no, no es un delito. Entonces, esta situación de este perjuicio que se va dando, necesariamente va a dar un margen de vinculación entre quienes actúan. Por eso es importante entender cómo esas personas están contractualmente relacionadas entre sí, quién depende de sí, y lo que se espera es que el trabajo de cada uno de los facultados, ¿sí?, va a responder legalmente, ¿sí?, de acuerdo al comportamiento que tienen y en cuanto a las reglas del arte de su propia profesión. ¿Cuál es, de alguna manera, la cuestión de desventaja que muchas veces se presenta en este tipo de responsabilidades? Y que es, de alguna manera, lo que marca los límites en esta pasividad que vimos antes o en esta cuestión activa. Es la prueba. Porque de alguna manera, esa situación de cómo esa prueba se va a dar en ese nexo causal necesario para comprobar el daño, ¿sí?,
es donde de alguna manera genera la situación de que se presume esa situación de culpa o esa situación en cuanto a que se pueda probar o no ese nexo causal en esa situación particular. Entonces, obviamente que para nosotros es fundamental entender y comprender esta situación, y en cuanto a las distinciones que hay en sí, en lo que tiene que ver con nuestro ejercicio disciplinar, la mayoría de las veces nuestro contrato es con un tercero, no es con la persona directa con la cual trabajamos, pero la situación contractual tiene de alguna manera su origen en cuando se incumple, ¿no? Las responsabilidades contractuales surgen específicamente cuando el deudor incumple con las obligaciones que tenía o genera algún tipo de daño, ¿sí?, sobre esa situación en particular. Y lo extracontractual en sí es cuando la responsabilidad no tiene que ver específicamente con el contrato, sino con lo que se espera de nosotros que realicemos, no lo realizamos, o si lo realizamos de una manera ilícita, ¿sí? O en una situación que de alguna manera nos pone en una situación desfavorable. En esta obra que Mirta y Juan nos trae con respecto al ejemplo que ellos ponen ahí, dice: cuando un enfermero auxilia a una persona en la vía pública y provoca una lesión leve al realizar una maniobra de urgencia, la nueva ley que hay de hace un par de años en relación con los primeros auxilios y sobre todo con la técnica de RCP, nos exime de esa situación particular en cuanto a que nosotros con una víctima nunca vamos a tener un contrato, siempre va a ser una relación extracontractual, obviamente, es un contrato de adherencia ante una situación de urgencia, y siempre lo que se entiende que lo que se va a realizar es en beneficio de esa persona, y que si existe algún tipo de situación leve, es una parte de los riesgos que toda técnica o procedimiento tiene. Quiere decir que está dentro de una prestación que no merece una atención de reparación. Por eso, en esta ley, que ahora no me estoy acordando el número, 26.000, la tengo que, digamos, buscar, de alguna manera nos exime de esa situación particular. Los conflictos particulares en circunstancias determinadas, que, que no permiten, ¿sí?, definir bien, que ya lo hemos visto, porque hay situaciones que no son claras, que somos muchos y muchas manos en un plato, ¿sí? Puede de alguna manera generar algún tipo de responsabilidades en los actos que nosotros hacemos. El incumplimiento, ¿no?, que tiene la cuestión contractual con el deudor en relación con cada una de esas situaciones, de las cláusulas que tenga el respectivo contrato, va a generar algún tipo de violación a alguna de las premisas que ese contrato tenga. Y en la cuestión puntual, lo que se va a fijar en estas circunstancias, sobre todo, son los modos, que tiene que ver de alguna manera con lo que nosotros caracterizamos esa situación, que es en qué lugar se da, durante qué tiempo se estuvo dando esa situación, porque de alguna manera hay que demostrar que se ha incumplido
una determinada cláusula de ese contrato. Entonces, esto tiene que de alguna manera acompañarse con una prueba que deje en claro esta situación de que el deudor, de alguna manera, ya sea o por culpa o por dolo, generó esta concurrencia de eventos, de situaciones que llevan a que esta situación se tenga que dirimir y que de alguna manera se dé claridad en cuanto a este tema puntual de las sentencias. Hasta acá, ¿todo bien? ¿Alguna duda? ¿No? Sí, entonces, lo que es extra, o sea, contractuales, los que nosotros tenemos con todos nuestros trabajos, entonces, ¿o no? Sí, sí, sí. La mayoría de las relaciones que nosotros tenemos en las relaciones con el paciente, por lo general son extracontractuales, porque no es común que nosotros firmemos un contrato con una persona con determinadas cláusulas, con determinadas reglas. Digamos, se puede tomar como contrato, por ejemplo, en algún tipo de internación en donde exista un protocolo, en donde ese protocolo se le notifica a la persona que se le va a hacer esto, y de ahí queda claro que eso vos no lo haces, de alguna manera eso puede tomar la persona como un contrato. O, por ejemplo, si vos incumplís con el contrato de confidencialidad, por ejemplo. Firmaron un contrato de confidencialidad y vos no lo cumplís, ¿no? Que en algunas situaciones y en algunas cuestiones donde vos cuidás a personas celebrity o políticas o en determinadas situaciones, muchas veces te hacen en algunos lugares firmar determinados acuerdos, ¿no? Esas son situaciones que uno las tiene que tener en cuenta porque ahí sí habría una situación contractual. Pero la mayoría de los casos, nosotros por lo general tenemos más que nada un contrato que se adhiere por este hecho principalista que enronda en esta cuestión fundamental que es lo extracontractual. En sí, a nosotros, en cuanto al modelo de contrato, no nos suma ni nos quita más ni menos pena. En esto también lo tenemos que tener claro, ¿no? Es una cuestión nada más que de marcar la situación, porque en lo que se va a fijar el juez es en la obligación que nosotros deberíamos haber hecho. Por eso a eso se lo entiende como concreta obligación persistente. Quiere decir que yo me comprometí a hacer algo y no lo hice, o yo me comprometí a hacer algo y lo hice mal. Y de ahí sale la fuente de la cuestión particularmente, más allá de si tenés el contrato o no tenés. ¿Sí? De ahí es donde se funda, en nuestro caso particular, en enfermería, ¿no? En el tema puntual de nuestras obligaciones. ¿Está claro? Por eso, la responsabilidad extracontractual, si no media esa obligación asumida, digamos, si nosotros no media esa situación, si la cuestión genérica no infiere lesión, ¿sí? En la esfera jurídica, es ajena, digamos, si no hay de alguna manera sustento, digamos, si yo no asumí esa obligación, porque no me corresponde, porque se me está pidiendo algo que yo haga que no debo hacer, ¿sí? Esa situación de alguna manera es ajena a la cuestión jurídica, ¿sí? Pero hay una ley, que es la 24.999, que establece claramente los límites y los alcances de la responsabilidad solidaria. Vieron que hay
muchos grises en determinadas situaciones que llevan necesariamente a que uno tenga que no solo guiarse por el Código Civil, sino también por aquellas leyes que de alguna manera amplían derechos, amplían obligaciones. Entonces, en este sentido, más allá de que hay una gran discusión si el servicio de salud es también tomado con los mismos parámetros que se toman otros servicios en cuanto a la relación de el cliente como usuario. Obviamente que sí, porque lo que se está prestando es un servicio, ¿sí? Entonces, a nosotros nos puede caber la responsabilidad solidaria por un modo de negligencia en el sentido de que nosotros tenemos que hacer más y hacemos menos, ¿no es cierto? Y ahí, de alguna manera, en lo que tiene que ver con nuestra disciplina, no es lo mismo que se espera de un auxiliar de enfermería que de una licenciada en enfermería. Entonces, a cada uno se lo va a medir de acuerdo a sus competencias o a lo que se espera que esa persona pueda asumir, ¿sí? Y a las obligaciones que esa persona tiene que de alguna manera brindar. Quiere decir que si se espera de que vos asumas la valoración de una persona y que sabés que la tenés que controlar cada una hora y no lo haces y lo controlás solo a finalización de tu turno o no lo controlás en todo tu turno, a vos te cabe de alguna manera una responsabilidad de negligencia. Ahora, los que están trabajando con vos, si saben que vos no estás haciendo los controles y todos están cuidando a todos, bueno, ahí de alguna manera esa situación también va a recaer en que han quedado pendientes ciertas obligaciones y ahí hay una conducta negligente por parte del equipo también, ¿sí? La necesidad de que el daño derive, hay que demostrarlo, que esa falta de controles, por ejemplo, llevó a que la situación del paro cardiorrespiratorio se haya dado en un determinado momento, porque no se tomó las pautas de alarma. En eso tiene que ver con la inejecución. Vos no ejecutás los cuidados, por ende la persona sufre un daño. ¿Me van entendiendo? Lo peor que puede pasar es que digas que hiciste el control, que anotes que la persona está muy bien y en realidad la persona está muy mal. Eso es peor Es el todavía, caso, ¿no? Y el caso creo, Maradona. claro, exactamente, ahí es de alguna manera de donde se van a agarrar los peritos para demostrar que hay un sufrimiento que lleva 16, 18, 14. Si los peritos ya dicen más horas que tu turno o más horas de las que vos registraste, estás en el horno. Está bien que no somos una ciencia exacta, pero de alguna manera hay determinadas cuestiones que te pueden jugar muy en contra por no ejecutar las obligaciones en tiempo y forma. ¿Está claro esto? Si a nosotros nos comprueban esta situación y esa situación encima, el registro dice todo lo contrario, hay ahí una doble situación, ¿sí? El contrato a nosotros, más allá de que si es un contrato en donde lo tenemos muy claro en cuanto a lo que nosotros podemos brindar, ese contrato se tiene que ajustar a nuestra ley del ejercicio, ¿no es cierto? Nosotros no podemos proponerle en ese contrato a esa persona que le vamos a hacer determinadas obligaciones en las cuales nosotros no podemos responder, ¿sí?
Por eso es importante entender que lo que se entiende ahí como contrato de adhesión son aquellas situaciones en donde nosotros obviamente no tenemos un contrato escrito, pero se entiende que adherimos a una conducta esperada de acuerdo a la representación que se tiene de nuestra disciplina, ¿sí? Y que, como yo siempre digo, la persona no va a buscarnos a nosotros, sino que la persona va a buscar que alguien los cuide. De ahí es donde surge esta modalidad de este contrato de adhesión, ¿sí? Es un contrato de acuerdo, en donde es tácito, pero es necesario. Y en esa situación de relación, muchas veces, entre todos los que trabajan en relación de dependencia junto con los médicos, van recreando las condiciones necesarias para que cada uno pueda brindar, ¿sí?, la atención que corresponde. ¿Dónde nosotros vamos a asumir un contrato más hegemónico, más importante? Bueno, cuando trabajamos nosotros en nuestro consultorio o en nuestro gabinete, ahí nosotros asumimos una situación diferente, ¿sí? En donde algunas cuestiones las podemos contractualizar, otras van a ser de adherencia. Todo va a depender ¿no?, del tipo de prestación y de la continuación. Por ejemplo, hay muchos compañeros que mantienen cuidados a una misma persona durante muchos meses, durante muchos años, y bueno, yo creo que es donde se necesita formalizar la situación del contrato. En la mayoría de los casos que son ocasionales o esporádicos, bueno, muchas veces se alcanza suficiente con la adhesión que uno pueda tener en el contrato. Con respecto a esto, siempre tratamos de que de alguna manera toda nuestra prestación está en relación con la prescripción de un médico, ¿no? Está claro que nosotros tenemos una cierta autonomía y tenemos también un trabajo mancomunado asociado a la prescripción de otro. Sí, eso creo que también es importante traerlo a consideración, así como mm, no está bueno que el médico haga nuestro trabajo, tampoco está bueno que nosotros hagamos el trabajo del médico. El problema puntual con respecto a esto es que cuando el médico realiza cuestiones que tienen que ver con nuestro trabajo, no es considerado eso una situación de intrusismo, desgraciadamente en nuestro país. En otro país sí. ¿Por qué? Porque en la ley del ejercicio de la enfermería en otro país hay ciertas cuestiones que están reservadas para ese profesional y no para otro. Entonces las defienden a muerte, porque es una manera de reservar también su trabajo, su fuente de trabajo, ¿sí? Ahora, nosotros sí somos severamente penados, digamos, judicializados, en el caso que realicemos actos que son de los médicos, ¿sí? Ahí sí, obvio, ¿no? Cuando la situación se genera un daño o cuando algún facultativo te denuncia, ¿no? Si un médico te hace una denuncia porque vos estás haciendo un trabajo que le compete a él, de alguna manera, esa situación también te puede llevar a una situación de litigiosidad. En lo que tiene que ver con los contratos, mientras nosotros cumplamos con las obligaciones, mientras nosotros realicemos las cosas como corresponde, registremos las cosas como corresponde, nunca vamos a tener problemas, ¿sí? Ahora, cuando nosotros asumimos una responsabilidad mayor a la que podemos satisfacer o la omitimos o la hacemos mal, ahí vamos a tener problemas. O dejamos que otros realicen cosas que no deben realizar o vemos cosas y no decimos nada. Para terminar, y estamos justo ahí, llegando, ¿eh? Estamos llegando, yo me tenía fe de que íbamos a llegar, creo yo, ¿no? Uno se tiene que tener fe. Lo que nos lleva este capítulo 6 en esta situación
en sí es que, espérenme un segundito porque me salté algo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, déjame ver un cachito acá. Porque teníamos que terminar con un caso también acá, a ver si tenemos unos minutitos. Cecilia es una enfermera que privada que trabaja, es una enfermera privada que trabaja en guardia general para una clínica. Que trabaja en una clínica privada, está bien, en un determinado momento. Recepciona a un politraumatizado de accidente múltiple. ¿Estamos claros? Sí, es una colega Sí, que sí. trabaja en un sanatorio privado, en guardia, y recepciona a un paciente politraumatizado. Ujú. Bien. Vamos a ver qué más dice. La situación se desborda. Típico de una guardia, sobre todo si es un accidente múltiple, que te caen 5, 6, 7, ya con que te caigan 2 es un problema. Está todo preparado para uno. Imagínense que cuando caen 2 es un problema. Eh, Casi no hay lugar. Me hace recordar mucho esto a lo que a lo que contaban los compañeros con lo que fue Cromañón en la guardia del Ramo Mejía. Casi no hay lugar para el ingreso de más accidentados. En cierto momento, ante la evidente confusión y la multiplicidad de tareas, Cecilia realiza una medicación prescrita a un paciente que en realidad correspondía a otro, y sin embargo la medicación no origina ningún efecto adverso. No hay De daño. todo lo que charlamos, no hay ningún efecto Daño. adverso. Por eso, no hay daño. No hay daño. Muy bien. No hay daño. Quiere decir que ¿hay un error? Sí, nadie dice que no hay un error. ¿Está claro esto? Que también el juez lo va a ver en el contexto que esta situación se da. Ustedes saben que cuando en una guardia pasa una situación como esta, se enumeran las víctimas con un marcador en el pecho, justamente porque no hay tiempo para estar viendo los 5 correctos y muchas veces, y hay situaciones que se pueden dar. Por suerte no generó ningún efecto adverso. Y si lo hubiera generado, podría generar en el fallo del juez algún tipo de atenuante ante esa situación también. Podría caberle esa situación particular. En cuanto a los contratos, ¿qué tipo de contrato tiene Cecilia con esa persona politraumatizada? Sería un contrato de Adición. adhesión. De adición. Exactamente, es un modelo de contrato que uno adhiere, desconoce, no sabe quién es, brinda un cuidado, una atención que puede ser cualquiera, ¿sí? Todo lo que hace está enmarcado dentro de lo que es extra contractual, de alguna manera, pero esto no significa Sí. que ella no intentó realizar todo lo que se le tenía que brindar en cuanto a la prescripción, el cuidado, el estar, el controlar, ¿no? Todas estas situaciones y que Sí. lógicamente esto no va a generar una cuestión de una responsabilidad, ¿sí? Porque siempre nos basamos en la misma cuestión, de que obviamente ustedes dirán, bueno, yo soy la jefa de la guardia, vamos a suponer que cualquiera de ustedes es jefe de esa guardia. Después que pasó todo, che, hacemos para la semana próxima un simulacro y hacemos un caso de simulación clínica, porque de los errores no significa, porque no hice daño, está todo bien. No, uno aprende de los errores, lo registra, de alguna manera demostramos que podemos cometer un error, digamos que, pero aprendemos de los mismos. Quiere decir que hay situaciones que a nosotros nos lleva a que podamos encontrar los espacios necesarios para seguir capacitándonos en servicio, seguir de alguna manera estando cada vez más entrenados, y hay situaciones que nos van a desbordar, ¿sí? Por eso digo que todo se debe ver en el modo, en el tiempo, en el lugar,
¿no? Que si ustedes tienen que generar algún tipo de documento a favor de Cecilia, justamente ustedes puedan remarcar todo esto que nosotros vimos en esta situación, en particular en el caso que vamos a poner que el experto no fue adverso y la persona fallece. Bueno, ustedes puedan buscar todos los atenuantes necesarios para poder salir en defensa de Cecilia. ¿Está claro? Digamos, porque las responsabilidades van a aparecer cuando hay un daño. Cuando no hay daño, no. ¿Sí? Eso no quita que nosotros no aprendamos de nuestros errores y no quita que no pueda salir algún tipo de capacitación o algún tipo de intervención por parte de quienes gestionan para tratar de que ante situaciones que se pueden repetir, como pasa en una guardia, que hay situaciones que se repiten, el poder analizar cómo actuamos, bueno, eso de alguna manera juega en favor de los que trabajamos. Bueno, en definitiva, en el apunte que yo les di, esto está mucho más consolidado y lo van a poder leer más y profundizar más, y cualquier duda que tengan, saben que a mí me encanta que vengan con preguntas, que lo podamos dialogar, que lo podamos charlar y que busquemos los mejores consensos para tratar de encontrar siempre las mejores respuestas. Así que bueno, nada, les deseo un buen fin de semana, ¿sí? Bueno, Y igualmente. cualquier duda, pregunta, saben que me encuentran en el grupo o me mandan por correo. Chau, chau. Bueno, chao, Chao, chao. Bien, profe. bien. Hasta Hasta luego. luego. Sí, sí,